Pues muchísimas gracias, Serios, por la presentación. Efectivamente, he publicado algunos textos en los que exploro la influencia de Kafka en Mario Bellatin o en Castellán. O también tengo un texto más difícil de encontrar donde exploraba el influjo que ha tenido la primera frase de la metamorfosis en la literatura española en general y en el mundo del microrrelato en particular, puesto que hay muchísimos microrrelatos en castellano, tanto españoles como latinoamericanos, donde que comienzan o que dan vueltas alrededor de ese- esa persona que se levanta construida en un bicho o en un monstruoso insecto, según las traducciones, ¿no? Pero hoy quería plantear un ahondamiento en la propia obra de Kafka con dos precisiones. La primera de ellas es que no soy germanista, ¿vale? O sea que creo que mis observaciones tienen cierta profundidad, obviamente no alcanzarán el nivel de las que tiene un germanista experto en la obra de Kafka, tampoco lo pretendo. En segundo lugar, forman parte de un texto que llevo efectivamente pues, casi 30 años escribiendo, bastante largo ya, a partir de Kafka o sobre Kafka, que a lo mejor algún día pues, acaba terminado en un libro, publicado en un pequeño libro, ya veremos. De todo ese material inédito, eh, he tomado algunos elementos para ahondar, ¿no? Viendo que la estructura del seminario va desde la influencia de Kafkaín hasta algunos textos sobre la obra de Kafka. Yo me inclino por la segunda dirección e intento, en todo caso, pues eso, acercarme a varios aspectos que creo que son reveladores para entender a Kafka, como son el error, la intuición, la verticalidad y el lema general de todo el trabajo que estoy haciendo sobre él, que es la relación que hay en Kafka entre la inmovilidad y la inamovilidad, que no son exactamente la misma cosa. En castellano hay una pequeña diferencia léxica entre inmovilidad e inamovilidad. El diccionario de la lengua española dice que lo inamovible es aquello que es fijo, que no es movible, mientras que lo inmóvil sería aquello que no se mueve, aunque la segunda acepción de la palabra hace referencia a firme e invariable. La primera acepción de inmóvil, por tanto, la que dice que inmóvil es lo que no se mueve, no distingue entre si una cosa o una persona no se mueve porque no quiere o si está inmóvil porque no puede moverse, esto es, porque no es movible. En este segundo supuesto estaríamos ante un sinónimo perfecto de inamovible, pero en el primero no. Hay cierto un decalage, una grieta léxica entre los dos conceptos. Escribe Octavio Paz en el monogramático, cito, aprender el arte de la inmovilidad en la agitación del torbellino, aprender a quedarse quieto y a ser transparente como esa luz fija en medio de los ramajes frenéticos, puede ser un programa de vida. Fin de cita. Y la prueba de que la inmovilidad puede ser un programa de vida es que hubo una persona que llevó el arte de la inmovilidad a la categoría de poética trágica de su obra y de buena parte de su vida, y hablo, por supuesto, de Frank Kafka. Al terminar sus estudios de Derecho en 1906, Kafka pensó que iba a poder comenzar una novela titulada provisoriamente Preparativos de boda en el campo, y se puso a trabajar de lleno en el manuscrito sin avanzar de verdad en él, según Rainer Stach. Mientras Kafka temía que su amigo Max Brod sacaría adelante sus obras literarias sin esfuerzo, cito a Stach, él mismo no lograba dar siquiera el primer paso en esa dirección. Y al final del año transcurrido en los tribunales tenía que confesar que no he logrado nada. Fin de cita. Según le confiesa a Max Brod en una carta de mediados de agosto de 1907. Esa incapacidad de seguir adelante, no es un hecho anecdótico en Kafka, sino categórico. Así le sucedió con todas las novelas que empezó. Si bien en el proceso y el castillo, que van a ser un poco el centro de esta charla, aunque apelaremos a más textos, en estas dos novelas truncas llegó a escribir cientos de páginas que acabó dejando a medias. Más tarde o más temprano en su vida y en su obra se llegaba al mismo lugar, la parálisis, la detención, la inmovilidad.
en unos casos por decisión propia y en otros porque las circunstancias lo impedían. Por ese motivo, creo que no exageramos si sostenemos que la obra de Kafka recorre permanentemente el breve camino verde que va de la inmovilidad voluntaria a la inamovilidad estructural. Luego explicaré por qué el camino es verde. Elias Canetti hace un diagnóstico psicológico de Kafka a partir de una frase que extrae de una carta del checo a Felix Bauer. Cito: ¿has conocido alguna vez la indecisión? ¿Cómo se abren solo para ti diferentes posibilidades en una y otra dirección sin consideración a las demás, por lo cual nace prácticamente la prohibición de moverte? Fin de cita. Amén de su probable, o más que probable, valor psicológico, cabe convertir esta frase en el suelo de una hipótesis. Esa asunción de posibilidades cuya proliferación incesante provoca inmovilidad, ¿no sería una de las claves de la obra de Kafka? En el proceso, por ejemplo, surgen multitud de posibilidades burocráticas y da la impresión de que se escoge una como se puede escoger otra. La libertad y la condena a muerte están igualmente cercanas. El pintor Titorelli le descubre a Joseph K. que solo hay dos caminos: la absolución aparente y el aplazamiento. K. se niega en redondo a elegir ninguna, con la excusa de que él lo que busca es la absolución total. Pero la absolución total no existe. En consecuencia, K escoge no hacer nada en absoluto, puesto que nada puede llevarle de seguro a esa absolución total que no existe nada más que en su mente. Además, hay una frase clave. A la hora de preparar su defensa, K discurre cito, que la redacción de ese primer escrito representaba un trabajo casi infinito. Fin de cita. O sea, Kafka en su oficina por la tarde y un día creo que llovía o nevaba, me parece que nevaba, porque la nieve perpetua es también una clave de la inmovilidad, esto lo veremos ahora, y intenta ponerse a escribir el escrito introductorio de su defensa, pero no lo comienza. ¿Por qué? Porque prevé que es infinito. En El Castillo, la postrera novela de Kafka, el agrimensor K valora todas las formas de entrar en el mismo, pero entra por la única ajena a su voluntad. Entra inmóvil en él. El cazador Gracchus, en su cuento homónimo de 1917, pronuncia una frase memorable que, según Harold Bloom, parece escrita por Beckett. Cito: pensar en ayudarme es una enfermedad que debe curarse metiéndose uno en su cama. Fin de cita. Por su parte, la metamorfosis, o bueno, mejor dicho, la transformación, es la lucha de un hombre contra las infinitas y estúpidas posibilidades de la soledad. En su cama, el hombre bicho puede hacer miles de actos nimios que enumera, que llega digamos, a exponer uno por uno todo lo que podría ser, pero prefiere quedarse cada vez más quieto, moverse cada vez menos hasta que fallece. Como dándole la razón al novelista estadounidense Bernard Wolfe en su novela Limbo, donde dice Wolfe, cito: la inmovilización era la peor apisonadora de todas. Perdón, la autoinmovilización. La autoinmovilización era la peor apisonadora de todas. Fin de citar. Esta autoinmovilización, curiosamente, es también, o está detrás del argumento del relato de Kafka, Un artista del hambre. De idéntico modo incomprendido, el protagonista elige en este caso ese lento suicidio, ¿no? En otro de sus relatos típicos, uno de los más ambiguos, el titulado Ante la ley, no por casualidad extraído de la última parte del proceso, donde se adelantan sus posibles soluciones y torceduras lógicas, encontramos el tema de la inmovilidad. El guardián no deja entrar al visitante por la puerta, o eso parece. Ya sabemos cómo acaba. Mi conclusión particular sobre esta parábola se puede elaborar dentro de esa tesis general. El visitante podía entrar, la puerta estaba reservada, confiesa al guardián antes de morir, pero el personaje catatónico elige todas las posibilidades: sentarse, desesperarse, ponerse violento, intentar sobornar al vigilante, menos la que debía: entrar sin demora, a pesar de la advertencia. Es decir, de nuevo, de las infinitas posibilidades que hay y que una vez más se enumeran y se explicitan, el protagonista del relato elige el estatismo. La puerta y el guardián eran inamovibles. El personaje no.
pero prefiere la inmovilidad. Hay más versiones de la inmovilidad como decisión metafísica de Durkheim. Puede ver de una manera más predecible en el relato El escudo de la ciudad, donde se describen los trabajos previos a la construcción de la Torre de Babel. Con una metáfora que recuerda a la ya vista para el proceso, Kafka escribe, cito, el parecer por entonces reinante llegaba hasta establecer que toda lentitud para construir sería poca. No era preciso exagerar mucho esta opinión para retroceder ante la idea misma de poner los cimientos. Fin de cita. Es decir, la misma lógica que que el escrito introductorio del proceso. Como va a ser infinito, no se comienza en él. En el libro Un médico rural, dentro del episodio Un mensaje imperial, también muy conocidísimo, la ausencia de movimiento se esconde hasta el final de la pieza. Se habla de un mensajero que jamás podrá entregar un mensaje por la cantidad de pasillos, puertas, cámaras y patios que debe atravesar, y que es una variante de la paradoja de Zenón de Lea, de la liebre y la tortuga, sobre la que luego volveremos. Y así termina el relato, cito, pero tú te sientas junto a la ventana y te lo imaginas al caer la noche. Fin de cita. El choque brutal de la persecución, entre la persecución infinita y la placidez de una noche junto a la ventana acentúa la sensación de ausencia total de traslación. Por último, en el mismo grupo de cuentos, la tesis vuelve a aparecer desnuda y sin tapujos en un texto excelente titulado El pueblo más próximo, que transcribo por entero. Mi abuelo solía decir, la vida es increíblemente corta. Ahora, al recordarla, la veo tan apretada que, por ejemplo, casi no comprendo cómo un joven puede tomar la decisión de ir a caballo hasta el pueblo más próximo sin temer y descontando, por supuesto, la posibilidad de una desgracia, que ni el espacio de una vida normal y sin contratiempos baste para empezar siquiera semejante viaje. Fin de cita. Explicación técnica de esta forma de escribir kafkiana es antigua. Carlos Mastronardi, el teórico argentino, la recuerda un poco su filiación literaria clásica, ¿no? Esta es la paradoja de Aquiles y la tortuga formulada en la Grecia clásica por Zenón de Lea. Es rastreable en los ensayos de discusión de Borges y también en algún libro de Luis Carroll. Goethe y Schiller, en un ensayo conjunto denominado Sobre poesía épica y dramática, hablan de los motivos retardatorios, definiéndolos como aquellos en que una obra literaria detienen el desarrollo o alargan el camino. En el caso de Kafka estamos ante las dos posibilidades, pero sobre todo ante la primera, es decir, una retardación parecida a la de la Odisea, ¿no? Que comienza la acción real, comienza en el canto cuarto, pero digamos que en el caso de Kafka en concreto, normalmente, más que alargar el camino, que también lo que hace muchas veces es detenerlo o imposibilitarlo por entero. Una posible aplicación se puede ver en la novela América, también donde Rosman, según el análisis de Loy, o sea, del tiempo presente, se procura para mañana una seguridad que nunca llega. Es el resumen que hace Luis Izquierdo de la obra, ¿no? En los aforismos, en las consideraciones sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el camino verdadero, el tema de la inmovilidad reaparece de forma casi idéntica, referido a lo inusual de la conducta de Alejandro Magno de cruzar el Helesponto cuando la pesantez terrenal favorecía la inactividad. Cito. Cabría pensar que Alejandro Magno, a pesar de los éxitos guerreros de su juventud, a pesar del extraordinario ejército que él mismo adiestró, a pesar de las fuerzas que sentía en su interior dirigidas a cambiar el mundo, se quedó quieto en el Helesponto y no lo cruzó nunca. Y precisamente no por temor, no por indecisión, no por debilitamiento de la voluntad, sino por el peso de la tierra. Fin de cita. Según Giorgio Agamben, para Kafka no había, cito, ningún camino practicable que lleve a la meta. Fin de cita. Eh, Aunque quizá es mejor decir que Kafka no niega el cielo ni el camino, sino que haya fuerzas, posibilidades, motivos para recorrerlo. Esta inmovilidad no es circunstancialmente literaria en el autor, recorre casi todos los aspectos de su vida.
como muestra la terrible declaración con la que Klaus Wagenbach abre su libro La Praga de Kafka. Cito: Franz Kafka apenas se salió de Praga, su ciudad natal. Fin de cita. Rainer Stach, en su monumental biografía posterior, precisa que, cito, aparte de sus estancias en Alemania, sobre todo viajes de fin de semana, Kafka pasó unos 45 días en el extranjero. Fin de cita. A diferencia del Kant, que no saliera jamás de Königsberg por no ver ninguna necesidad para ello, según nos cuenta Thomas de Quincey en Los últimos días de Immanuel Kant, cabe pensar si Kafka entendía que casi no había posibilidad de hacerlo, ¿no? De hecho, a los 19 años dejó escrito Praga no te suelta. Sus breves escapadas a Berlín y sus magras estancias en Surau no eliminaban el rastro gravitacional de la ciudad del Golem. Tras la aparente facilidad de pensar que Kafka temía las posibles consecuencias negativas de una decisión, puede estar la tesis de que, y esto seguramente es más exacto, de que ninguna decisión merece la pena, pues todos los movimientos en Zhuang de la partida llevan al jaque mate y son por igual inútiles. Exactamente idéntico proceder que el Barleby de Henry Melville o que el genial Pilz de Hildesheimer. Veamos otro aforismo kafkiano, cito: dos posibilidades, hacerse interminablemente pequeño o serlo. Lo segundo es terminación, es decir, inactividad. Lo primero, comienzo, es decir, acción. Fin de cita. En consecuencia, todo el movimiento kafkiano es un camino de bajada hacia el cero. Él decía que si alguien se mueve con facilidad en el camino hacia la inmortalidad es porque lo está bajando, que es una posible variación de la famosa célebre de Heráclito, o sea, que dice que el camino de subida y de bajada son el mismo. De igual modo, su caminar puede ser de vuelta desde el movimiento hasta la inacción absoluta. Kafka se adelanta, en cierto sentido, medio siglo a la desobediencia civil, en su caso no tanto revolucionaria como existencialista, pesimista, alienante. Así no habría postergación en la obra de Kafka, puesto que postergar es atrasar. Simplemente, en las novelas de Kafka no habría acción en absoluto. Hay un poema de Mario Casacci que dice así, te lo recito: la más tremenda cárcel es aquella en donde el miedo le impide al hombre abrir la puerta. Este poema de Casacci lo podemos relacionar con dos aforismos de Kafka. La verdad más próxima, cito, la verdad más próxima es solo que te aprieten la cabeza contra la pared de una celda sin ventanas y sin puertas, fin de cita, y el conocido aforismo, cito, una jaula se fue a buscar un pájaro, fin de cita. De este modo, bajo esta perspectiva, Kafka se convertiría en una especie de síntesis de dos figuras míticas, Dédalo y Cancerbero, al mismo tiempo. El constructor de laberintos y el defensor que impide entrar en los mismos al mismo tiempo. En esa síntesis mítica que mi juicio siempre me viene a la cabeza cada vez que pienso en el autor. Vamos a hablar ahora de un asunto vinculado con esto, que es la relación que hay en Kafka, bueno, entre la movilidad y el poder, y sobre todo con referencia a la inmovilidad, entre la referencia que hay en Kafka entre el poder y la verticalidad. Uno de los libros más famosos de Elias Canetti, como es conocido, es Masa y Poder. Por lo tanto, cuando Canetti aborda la obra de Kafka, pues no podía desaprovechar digamos, la ocasión para hablar del concepto de poder en la obra del Checo, ¿no? Cito: de todos los escritores, dice Canetti, Kafka es el mayor experto en materia de poder. Lo ha vivido y configurado en cada uno de los aspectos. Canetti señala que hay muchos elementos sobre el tema del poder en Kafka que ha tenido que aparcar a la hora de estudiarlo, ¿no? En los ensayos reunidos últimamente bajo el título de sobre Kafka por Galaxia Gutierrez, ¿no? Luego en Alianza tenía este libro que se llamaba El otro proceso de Kafka, etc. Cuando leí esta idea de Canetti, al principio pensé que exageraba, pero sucesivas relecturas de Kafka me han llevado a la conclusión de que estaba en lo correcto y de que en realidad hay una auténtica obsesión en la obra kafkiana por la autoridad. Y esta se muestra
en uno de sus terrenos más oblicuos y eficaces, que es el lenguaje, ¿no? Adorno decía en su mínima moral, y cito, el hablar adopta un gesto áspero. Se hace del mismo un deporte. Se desea lograr las mayores puntuaciones. No hay conversación en la que no penetre como un veneno la ocasión de apostar. Los afectos se encuadran tenazmente en el puro tener razón, fuera de toda relación con la relevancia del significado. Fin de cita. Esta idea de Adorno, del lenguaje como una especie de competición para imponerse, queda clarísima en Kafka. O sea, en pocos lugares literarios como en Kafka queda clara esta idea, ¿no? Los diálogos de sus personajes son auténticos tours de force en que ninguno de ellos quiere aparentar debilidad. Un piropo bien recibido supone una desventaja para quien alaba. Una frase a destiempo hace perder la superioridad. Esta palabra superioridad se utiliza muchísimo en la obra, o sinónimos, ¿no? Superioridad o privilegio, preferencia, jerarquía, se utiliza muchísimo en todos los libros de Kafka. En el proceso, el hecho de no conocer el italiano y por ello no tener el dominio de la conversación entre el director del banco y el invitado italiano, exaspera a Joseph K. Es como si su concepto de poder consistiera en algo que se gana centímetro a centímetro, luchando por cada porción de terreno. No es más, por supuesto, en parte que una transcripción exacta de la lucha por el poder con su padre, en que el vegetarianismo, por ejemplo, y del mismo modo que en Salinger, era un pequeño paso diario en esa guerra, ¿no? Habrá que recordar que que el título del primero de sus libros publicados es Descripción de una lucha, título que debería llevar cualquier biografía sobre Kafka. En una de sus cartas a Felice se expresa en estos términos. Cito, no hay mayor satisfacción para el cuerpo que comandar a los demás, o creer por lo menos que los demás obedecen. Fin de cita. Una de las intuiciones más fascinantes de Kafka es precisamente la asociación visual de esa obsesión que tiene con el poder, la asociación visual que hace con la verticalidad. Una muestra genial de esa verticalidad del poder la tenemos otra vez en el proceso, para explicar mediante las diferencias de altura la omnisciencia del tribunal. El pintor Titorelli le descubre a Joseph K. que el tribunal tiene negociados en todas las buhardillas de la ciudad. Es decir, todas las buhardillas de la ciudad hay una oficina del tribunal, ¿no? Por lo tanto, se puede hacer el símil de el otro tribunal que estaba siempre presente en la buhardilla de Kafka, porque las buhardillas son el cerebro de los edificios, ¿no? En un sentido, digamos, en una imagen comparativa. Esto, aparte de ser algo obvio, está explícito en otro narrador alemán, Herr Jonker, que en su novela La escuela del virtuoso dice, cito, si se compara una casa, un edificio, con una persona, con la cabeza de una persona, entonces el desván es el cerebro del edificio. Fin de cita. Obviamente esta mirada, digamos, arquitectónica superior no es nueva en el sentido de que hay algún texto anterior que la recoge, por ejemplo, La Regenta, que es anterior a Kafka, donde Clarín hace o sea, abre la novela precisamente con la imagen del magistral de Paz subiendo al campanario de Vetusta para otear y acechar la ciudad desde arriba, desde el campanario, ¿no? Y comparar un poco a todos los habitantes de Vetusta con un poco pues, con una especie de marionetas o de pequeños insectos sobre los cuales él tiene dominio, ¿no? Obviamente Kafka supongo que no conocía la regenta y en su caso pues, esa intuición, hasta donde yo sé, es propia, ¿no? La altura superior en el proceso es una forma además de poder recurrente, es decir, no solo aparecen las buhardillas que cita Titorelli. Por ejemplo, en la primera cena en el juzgado, el juez está sentado en un estrado superior a todos los demás. En otro momento de la novela, el sacerdote lanza su admonición a Joseph K. desde un púlpito elevado. En la mayoría de las escenas se detalla siempre la altura de los personajes. ¿Qué altura tiene cada uno o cada una?
y la relación de tamaño entre ellos, sobre todo cuando hay bastante diferencia. Otro ejemplo claro, Joseph K., en casa del abogado Hult, acaba por el suelo, literalmente, acaba tumbado en el suelo, ¿no? Una escena un poco difícil de entender, salvo que se entienda la importancia que tiene precisamente la verticalidad en la obra de Kafka en general y en el proceso en particular. K cae al suelo justo tras perder su reputación, mientras todos los demás personajes permanecen a su alrededor de pie, ¿no? Mostrando que ellos son los que tienen el control y Joseph K. vuelve una vez más, como pasará varias veces a lo largo de la obra, a perderlo. Otro ejemplo claro, sobre el que luego volveremos, es la fortaleza del castillo, ¿no? Obviamente, el castillo corona la ciudad y cobra la forma misma de las alturas, ¿no? En algún momento se habla de las alturas explícitamente. Y también hay un ejemplo bastante claro. En el relato La condena, que es muy importante en la obra de Kafka, porque como ustedes saben, fue una de las pocas obras que vio publicada en vida y por lo tanto tuvo todo el control literario sobre el mismo. Hay un momento en que el padre se sube a la cama para recriminarle al personaje desde arriba, ¿no? O sea que pues, justo cuando llega el momento de la recriminación, se sube a la cama para tener también un púlpito, un lugar elevado, y el recriminado queda abajo, queda en una esfera inferior, doblemente humillado, humillado por los argumentos y humillado por la diferencia de la altura. Hay también otros elementos que configuran un especial tratamiento del poder, sobre todo del poder de lo público y del poder de lo privado en la obra de Kafka. En este caso no aluden a diferencias, digamos, de altura, sino que el poder se manifiesta en diferencias jurídicas. Obviamente hay que tener en cuenta en este caso la formación jurídica de Kafka, ¿no? Esto lo explica Luis Landero en un excelente artículo titulado La actualidad de Kafka sobre el checo, ¿no? Donde aporta una interpretación que es valiente, digamos que también nos genera algunas dudas, pero no tanto por la aplicación en sí, sino por la capacidad que tiene cualquier interpretación concreta para convertirse en una especie de interpretación global de la obra de Kafka, ¿no? Que eso es, el propio Rainer Stach critica un poco esta necesidad de siempre buscar como interpretaciones trascendentales y globales de la obra de Kafka, error en el que seguramente yo caigo en esta conferencia, pero es verdad que la obra de Kafka a veces que invita a ir, ¿no? La cuestión es que la tesis de Landero, cito, es la siguiente, cito. Basta abrir cualquier relato suyo para advertir que uno de los ingredientes fundamentales de esa pesadilla consiste en la confusión delirante entre lo público y lo privado. Fin de cita. Y Landero aporta numerosos ejemplos. Los más interesantes serían pues, esa violación que tiene lugar en medio de una sesión del tribunal del proceso, ¿no? Es una escena alucinante, ¿no? Alucinante por lo alucinatorio, quiero decir, ¿no? O también el hecho, apunta Landero, de que en el castillo el agrimensor y su amante convivan en un aula escolar, cito, de modo que los útiles pedagógicos, la mesa, los pupitres, los aparatos de gimnasia, son a la vez enseres domésticos. Fin de cita de Landero. Dependientemente de que tal texto fundamental se pueda aplicar al propio autor, es decir, que esta confusión de lo público y lo privado se puede aplicar a Landero, y no es que lo haga yo, es que lo hace Juan Ángel Juristo en su libro Ni Mirto ni Laurel, cuando está Juristo examinando la novela de Landero, Caballeros de Fortuna, dice que una de las características esenciales de la obra es la confusión de lo público y lo privado. Entonces, no parece muy casual que Landero utilice para Kafka algo que es evidente en su propia obra, ¿no? O sea, puede entenderse como un deseo, o sea, como un reconocimiento explícito de la ascendencia de Kafka sobre él, o puede entenderse también como un guiño, ¿no? a estar en la misma sintonía de Kafka, ¿no? Pero vamos, yo me inclino más bien por la primera interpretación, ¿no? Ahí el problema de esta interpretación de Landero es que hay cierta confusión en los términos de público y privado, ¿no? O sea, en el sentido de que
no es privado ni público todo lo que Landero considera que lo es, ¿no? Quizá porque le falta un poco la formación jurídica que tenía Kafka y que tengo yo. Entonces, desde ese punto de vista, se cabría ser un poco más preciso, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que sí, ¿no? Por ejemplo, la entrada de los agentes en la pensión de Joseph K. Y la escena citada en primer lugar, ¿no? La de la violación en el ámbito del tribunal, pues obviamente son inmisiones de la autoridad en lo íntimo. Pero Landero considera público el cuarto de escobas en un banco, cuando los bancos, a no ser que sea el Banco de España o el Banco digamos, de la Unión Europea, son de capital privado y además las dependencias de los limpiadores, que es donde en realidad sucede la cena, de los limpiadores, y no suelen gozar de la visita de los clientes, ¿no? En cuyo caso se podría entender más o menos como público, aunque exactamente no lo sería, ni incluso tampoco son accesibles para el personal de la entidad bancaria. Es decir, lo estatal, lo privado, lo público y lo íntimo son cuatro categorías diferentes. No pueden adscribirse solamente en dos. Y esas cuatro categorías, lo estatal, lo privado, lo público y lo íntimo, eh, exactamente, sí, lo estatal, lo privado, lo público y lo íntimo, ahí tiene cierta diversidad que no se puede pasar por lo alto digamos, para basar en ellas una interpretación general de la obra de Kafka. La escena que hemos dicho antes, o sea, algunas de estas escenas que hemos dicho antes, según Milan Kundera, tienen en Kafka la intención de afianzar la relación entre la realidad y la irrealidad, que es a la vez una interpretación general que hace Kundera sobre la obra de Kafka y que creo que va bastante bien orientada, ¿no? Es decir, más que confundir los estatutos públicos y privados, según la interpretación de Kundera, lo que estaríamos es ante la interpretación de dos hechos que generan irrealidad, que se vuelven alucinatorios, que se vuelven delirantes precisamente por juntarlos en el mismo tiempo, ¿no? Un mismo hecho, una misma página, puede citar de modo distinto la imaginación de sendos escritores con talento. De esto mismo deducimos que la generalización sobre tesis fundamentales, sobre todo en el caso de Kafka, es peligrosa paradójicamente por incompleta, por paticorta, es decir, no por pasarse, no por ser una sobreinterpretación, sino porque corre el riesgo de quedarse un poco corta en su planteamiento. La tesis fundamental de la obra de Kafka no es, como dice Landero, la confusión entre lo público y lo privado. Tampoco lo sería del todo las relaciones entre realidad e irrealidad, como dice Kundera, ni el hecho de que el otro sea un misterio, como decía Leopoldo María Panero, ni el inmovilismo del todo, como dice Luis Izquierdo, ni la postergación, como manifiestan Mastronardi y Borges cuando hablan sobre el checo, ni mi propia interpretación de este camino entre la inmovilidad y la inamovilidad. La tesis fundamental sobre Kafka seguramente no existe, como sería absurdo condensar en una frase dogmática la diversidad se va a indicar formar de Borges, de Virginia Woolf, de Hanke, de Octavio Paz, de Quevedo, de Calvino, o incluso de autores homogéneos en apariencia, como pueden parecerlo Flaubert, William Faulkner o Thomas Berg. Sin embargo, hay una realidad evidente, y es que Kafka utiliza con reiteración la técnica de la asociación de contrarios. Y esto no es que sea una hipótesis, sino que más bien sería de un mecanismo, ¿no? O sea, Kafka utiliza mmm, varios ejes, por ejemplo, los ejes de contrarios como serían real y real, sueño y vigilia, la publicidad y la intimidad, el conocimiento y la duda, y por supuesto el que estamos, digamos, defendiendo más aquí en esta charla, la de inmovilidad barra inamovilidad. Y así hasta el infinito, quiero decir que hay muchas construcciones y ejes de contrarios que se podrían emplear a la hora de hablar de Kafka. Pero eso no es una tesis, es una técnica del checo para expresarse, como puede utilizarse cualquier otra técnica, ¿no? Hermetismo, silencio, incomunicación, lirismo o cualquier otra que podamos ver. Simplemente esta de la oposición de contrarios es bastante frecuente en Kafka, pero casi forma más parte de una especie de estilo o de estrategias literarias más que digamos, una metafísica, por decirlo así, ¿no? Una metafísica creativa. Eso sí,
Sí que podría hablar se podría hablar de una cierta ontología kafkiana, de acuerdo con la cual el ser kafkiano no se manifiesta, así como sus aventuras en la postergación, de como se ha entendido, basada en Zenón de Lea, sino en otra metáfora de otro filósofo. Me refiero al asno de Burión. La característica esencial del ser en las obras de Kafka sería la de hallarse ante dos fardos de heno exactamente iguales. Y la consecuencia sería morirse de hambre al no poder decidirse metafísicamente por ninguno de los dos. Es decir, mientras que en la imagen de la liebre y la tortuga se habla siempre de una retardación, de algo que no termina de llegar, en el caso de Kafka son ontologías o metafísica, sería más bien la de ese asno que muere de hambre por no poder decidirse entre dos balas de heno aparentemente igual. Vamos a entrar, después de haber estado quizá más en el proceso, vamos a continuar haciéndolo a través del castillo. El, el castillo, y aquí avanzo que voy a hacer un comentario un poco negativo, ¿vale? Porque entiendo que la admiración no significa nunca sacralización, ni, ni santificación ni del artista y de la obra, mucho menos, ¿no? Creo que como críticos literarios también, reconociendo la genialidad de Kafka, se pueden ver también problemas. Y a mí me parecen evidentes algunos problemas estéticos que tiene la obra de Kafka. En el caso del castillo creo que esto se ve especialmente porque su interés es inversamente proporcional a su número de páginas, resultando, a mi humilde parecer, eh, menor o ínfimo con respecto a otras obras. Al leer El castillo se entiende el tormento de que hablaba Walter Benjamin cuando Benjamin comentaba las sensaciones de lectura que tenía durante el recorrido de algunas obras del checo, ¿no? En mi caso, la lectura de sus 359 páginas ha sido sin duda alguna la experiencia más penosa que he tenido en toda mi vida como lector. Pues en general, cuando algún libro no me interesa, y El castillo dejó de interesarme aproximadamente en la página 30, nunca he tenido reparo en abandonarlo a su suerte en sus estantes, ¿no? Él pudiera haberlo hecho con El castillo, como hizo Mo Wilson con el mamotreto de Gertrude Stein, The Making of Americans, sin que ello le valiera a Wilson ninguna recriminación. Pero con El castillo me veía obligado, precisamente porque la crítica negativa requiere la máxima seriedad, es decir, como mínimo, para empezar, culminar la lectura con todo el tedio y el fastidio inimaginable. Esto no hay que suponer por ello que por el hecho de leerlo a la contra he descuidado la atención. En mi caso, los gruesos tomos, cuando yo era opositor de leyes que estudiaba, no merecían mi aprecio y sin embargo les otorgaba tanta o mayor dedicación que a los libros de mi agrado, por desgracia. Cuando Albert Camus dice en el mito de Sísifo que el arte mayor de Kafka es obligar al lector a releer, no se refiere, supongo, a este libro, o por lo menos no se refiere a mí. Con respecto a lo ya dicho, los temas del castillo son muy similares a los del proceso y muchos relatos y aforismos de Kafka. El fatalismo, la lucha inútil por dirigir el propio destino, el absurdo de querer dirigirlo donde este es imposible, porque el agrimensor K puede huir de la aldea en cualquier momento, aunque se niega a hacerlo, la claustrofobia, la duda sobre el extraño, la tensión del poder en todos sus grados, la postergación, la infinitud, etc. Amén del posible masoquismo freudiano que lleva a Joseph K. a condenarse y al agrimensor K. a permanecer, un subrayable elemento en el castillo sería otra vez la inmovilidad que hemos hecho leitmotiv de nuestra lectura. Esa incapacidad de moverse representada por la nieve perpetua que atrapa sin piedad al pobre K en sus tristes y poco provechosos desplazamientos. En lo tocante al poder y como pasará más tarde en el Barba Azul de Max Frisch, la situación, o mejor la percepción de K de su situación, pasa de ser indubitadamente privilegiada a considerarse, merced a la unánime y firme opinión de los demás, miserable. De exigir en todo momento un trato de elevadísimo respeto, el protagonista pasa a confesar ya cerca del final. Cito: hay que tratar, sin embargo, también a la gente de más baja categoría. Así, por ejemplo, a mí. Fin de cita. La verticalidad, una vez más, es la norma de todo. El poder máximo, el del castillo, está en la cima de la montaña, en cuyas faldas está el pueblo. Los funcionarios y ordenanzas son siempre notablemente altos y corpulentos, ¿no? Completando lo que decíamos del proceso, donde pasa algo muy similar.
Las sirvientas del mesón señorial duermen en el sótano, los secretarios en el piso y los funcionarios en el piso alto, ¿no? O sea, esto sí, Slavoj Žižek, ¿se acuerdan que tiene un ensayo, un documental, mejor dicho, sobre la perversión en el cine? Y está explicando la película de Psicosis y explica perfectamente, digamos, los tres estadios de Freud, ¿no? El ego, el ello y el superello, precisamente en los tres pisos del edificio donde tiene lugar Psycho, la película Psicosis, ¿no? Bueno, pues algo así se podría hacer también con el sótano, el piso y el primer piso donde van durmiendo cada uno de los personajes del castillo de Frank Kafka. El rango de cada una de los personajes, de los protagonistas de la novela, marca un estatus inquebrantable y sobre todo confiere no solo las potestades propias del rango, sino el poder de menospreciar a voluntad a los inferiores. O sea, el poder no es solo se manifiesta, digamos, en la altura de los personajes, sino que también se manifiesta con rasgo de genio en la libertad que tienes para poder insultar y rebajar a los que están por debajo de ti. Cito, con una mezcla de timidez y de desprecio infinito, tal y como lo merecía un Medel. ¿No? Sin decir, esto es un ejemplo. Otro ejemplo, cito, los interrogatorios nocturnos no tenían, pues, otro objeto que el de escuchar durante la noche a la luz artificial a partes actoras cuya vista resultaría insoportable a los señores a la luz del día. Sin decir. Las pocas veces en que alguien de un estamento inferior tiene un margen de libertad, las, las elecciones que están a su disposición son ridículas. Por lo tanto, en realidad no hay verdadera libertad. Pertenecer al castillo, según un adagio constante en la casa que se oye constantemente en la casa de Bernabé, no produce beneficio alguno, pero es peor estar excluido, ¿no? Es algo muy similar a lo que pasa en el proceso. Digamos, no tener noticias, o sea, tener noticias del proceso es malo, pero no tener noticias del tribunal es peor todavía, ¿no? O sea, que se hace ahí una asociación bastante similar en las dos novelas. El poder donde realmente produce su máxima eficacia y con más profusión está desarrollado por Kafka en las relaciones, digamos, sentimentales de los personajes. Escribo, digamos, sentimentales porque cualquier parecido de estas relaciones con el romanticismo es mera casualidad. Ningún movimiento, palabra, gesto, encuentro sexual, caricia, mirada, acercamiento, disuasión, escrito, prohibición o súplica entre amantes tiene auténtica vocación comunicativa. En realidad son solo inversiones afectivas, a largo o medio plazo. Puro capitalismo emocional, como diría la de Fernández Porta, para mejorar de situación en el castillo. Cualquiera de estos movimientos son meros pasos atrás o adelante en las perspectivas de trepar entre los funcionarios o hacia la condición de funcionario. El castillo, si yo tuviera que calificarla con un solo sustantivo, diría que es la novela del egoísmo, puesto que no hay una sola actitud desinteresada en el libro, a diferencia del proceso, donde en algunos de los personajes secundarios, sobre todo en el tío de Joseph K., etcétera, sí que se detecta cierta voluntad desinteresada de ayudar o cierta empatía real, ¿no? Pero en el castillo no hay ni una sola. Es implacable, ¿no? Cada personaje ve las relaciones de los otros desde su particular punto de vista. Los afectados van y vuelven de ese encasillamiento según un vaivén incomprensible. No en vano se dice en algún lugar que sus fluctuaciones son también manejos del castillo, que es como decir el destino. El castillo atiende o niega las peticiones de los aldeanos antes de que éstas se produzcan, lo que también se dice de la privilegiada y absolutamente egoístamente de Frieda. El conocimiento de sus resoluciones, en cambio, puede dilatarse durante años. Es decir, eh, las peticiones ya están concedidas o denegadas de antemano antes de que se formulen, pero la concesión o la denegación va a tardar años, exactamente igual que en el proceso, donde ninguna actuación que se pueda hacer en realidad va a interferir en la decisión del proceso, seguramente del tribunal, quiero decir, seguramente porque ya está tomada, pero va a llevar años conocer
la resolución final. Supongo que esto ha sido motivado amén del hecho de que el agrimensor, según el final sugerido por Max Brod, entrara en el castillo solo con los pies por delante, la interpretación de esta novela como la relación entre el cielo, que sería el castillo, y la tierra, que sería la aldea. A mí me parece esta visión un poco reductora. Y además, por otra parte, si fuera así, tampoco le daría mayor valor literario a la obra, puesto que menudo homenaje sería dedicar al cielo una novela cuya lectura a veces es un auténtico incendio. Característica esencial del castillo que llega a veces a enfermar a quien lee es, y esto me parece un elemento clave de la obra de Kafka, el indigesto desarrollo implacable de todas las posibles implicaciones, imbricaciones y variaciones de un hecho o de una frase. Basta que haya más de una posibilidad en los trámites o de las relaciones para que Kafka, no sé si por deformación profesional o por simple sadismo, nos castigue con todas. Aparecen todas las posibilidades y las implicaciones que puede tener cada gesto, cada paso, cada frase. Pongo un ejemplo, cito. Nunca se sabe qué significa esta morosidad. Puede significar que el asunto sigue su trámite, como también puede significar que ese trámite aún no ha comenzado. Que, por ejemplo, y finalmente puede significar también que el trámite ha terminado ya, que por cualquiera motivos se ha retirado la promesa y que Barnabás no obtendrá nunca su traje, fin de cita. Y así 350 páginas. 350 páginas donde se va evaluando las posibles consecuencias de cada acción, de cada inacción, a veces de cada palabra, de cada gesto, de cada frase, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Por esta forma de actuar se quiebra el principio primordial que alguien tan respetable como Goethe estableciera. Cito aquí. La reproducción en serie de cada experimento singular es por esto el deber específico del científico. Su deber es diametralmente opuesto al del escritor que debe entretener. El escritor, producirá tedio si no deja nada abierto para pensar. El científico debe trabajar sin descanso, como si intentase no dejar nada que hacer a sus sucesores, aun si la desproporción de nuestro entendimiento frente a la naturaleza de las cosas le recordará a tiempo que ninguna persona tiene suficientes capacidades para agotar un asunto. Fin de cita. De lo cual deducimos el error estilístico fundamental de Kafka en esta novela, que no en otras obras más breves. Estoy hablando del Castillo, que es tratar la creación artística con los medios de la ciencia empírica, en vez de con los más apropiados quizás pues, de la ciencia teórica, de la filosófica o de otras más puramente literarias. Como decía Georges Bataille, en la literatura como lujo, cito. He aquí la dificultad. El autor tiene el poder de hablarme de aburrimiento, pero tiene que hacer que el aburrimiento del cual me habla me divierta. O en caso contrario, cierro el libro. Así pues, una novela tiene sus límites. Una parte de la vida está ausente de ella, precisamente la que elimino al leer, la vida aplicada, ocupada en necesidades múltiples, a intereses que me son dictados por una pluma que hay que cargar de tinta. Fin de cita, ¿no? Hay, por tanto, una grieta entre error e intuición en Kafka, que se resuelve mejor en los relatos breves que en las novelas inacabadas y truncas, ¿no? Quizás se debe a que para el checo el menudeo de permutaciones, de posibilidades, no era aburrido, en su caso particular, sino que era el modo mismo en que se organizaba su pensamiento. Y de esto tenemos testimonios en su correspondencia. Cito que Kafka, cito a Rainer Stach, dice que Kafka se perdiera en tan laberínticas asociaciones e ideas parecía ser consecuencia de un drama interior. ¿Pero qué tipo de drama? Fin de cita, ¿no? Es decir, en muchas partes de los diarios o en las cartas, en cartas a Brod, por ejemplo, pues se ve cómo Kafka entra en una especie de bucle sin sentido de pensamientos y de consecuencias y de permutaciones que no le llevan a ningún lado. Y él mismo lo reconoce en alguna de sus cartas a Brod, ¿no? Y esto parece que es como, según Stagg, es como la representación mental de una especie de drama, de una obra teatral que tiene lugar en su mente, ¿no? A su favor, por señalar algo, hay que decir que Kafka no solo describe en el castillo con exactitud los estados de ánimo de Kafka. Los del resto de personajes ha de inferirse a veces de sus parlamentos y sus actitudes, como si estuviéramos ante una obra de teatro. Esta planificación dramática, y teniendo en cuenta además que a Kafka le interesaba, le entusiasmaba, mejor dicho, el teatro, no debería desdeñarse. Quizá podría ser objeto de otro ensayo.
en la composición de algunos escenarios. En la cantina señorial, por ejemplo, Kafka ilumina con la acción, en un caso claro de focalización narrativa, ilumina con la acción partes de la misma, dejando otras deliberadamente aparte, en segundo plano, de las que tenemos mera referencia. La que tendría un espectador en su butaca, atendiendo solo a los diálogos de los personajes en el centro de la escena. Otras veces, en el patio interior, en la casa del Aseman, la perspectiva desde la que K contempla las acciones de los otros es también estática, la de un espectador pendiente solo de lo que alcanza su arco de vista en el momento de la contemplación. Recorre el decorado como una cámara sobre un trípode detenida sucesivamente sin plano general. Culmino, por tanto, y con esto acabo, con la exposición del esquema general, a mi parecer, de cómo estructuraba Kafka toda su literatura. El poder estructura las relaciones entre las personas, incluidas y sobre todo las relaciones afectivas, sexuales o maritales. Entonces, el poder estructura las relaciones entre las personas. El laberinto estructura los diálogos y el infinito estructura el relato, puesto que la mayoría de ellos, o el infinito es parte estructural del relato, como en la Torre de Babel, ante la ley, el escudo de la ciudad, etcétera, y por supuesto acaba siendo infinito en el sentido de no finito y de no terminado, todas las novelas que empezó. Y toda esta estructura, como decíamos, construye el camino verde que va y vuelve desde la inamovilidad a la inmovilidad y viceversa. ¿Cuál es ese camino? El que describe en sus diarios. Y con esta cita acabo. ¿Por qué hacéis como si fuerais reales? ¿Queréis hacerme creer que el irreal soy yo, tan gracioso, sobre el camino verde? Muchas gracias.